Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay. Charlie está muy preocupado por Bay, basados en el libro. Charlie gritó cuando el hombre herido de repente levantó la mano y le dio una palmada en la cabeza con tanta fuerza que le zumbaron los oídos. ¿Qué diablos estabas haciendo corriendo? ¿Estás loco? Bay regañó al niño tonto que corría por el campo cuando no era su trabajo. Pero al mismo tiempo, el hermoso rostro se sesga periódicamente, como si le doliera. Charlie supuso que podía dolerle porque el otro saltó del coche muy rápido y va a rodar tan lejos que golpeó el borde del campo. Menos mal que el otro llevaba casco. La cabeza parece estar bien, pero la otra parte todavía no puede responder. Estoy en shock. Charlie se ahogó mientras sollozaba con fuerza, lo que provocó que Bey dejara escapar un suave suspiro, con la ignorancia de un tonto perro. ¿Estás bien? ¿Dónde te duele? Sí, Bey. No, antes de que Bey respondiera, la voz de Wei interfirió de repente. Un hombre alto entró y se arrodilló a su lado, tocó suavemente la mejilla de Bey y recibió la respuesta de Bey como un lento asentimiento, lo que Charlie piensa que significa que está bien. Después de eso, el equipo médico de campo se hizo cargo inmediatamente de la operación. Charlie se mantuvo alejado del herido de Bey, se quedó ahí y observó lentamente a los médicos y enfermeros que llevaban a Bey a una camilla y lo sacaron del campo, pero en ese momento los oficiales estaban moviendo la camilla de Bey. Escucha débil sonido de la persona que casi le preocupa hablar. Me duele la muñeca derecha y la rodilla derecha. Eso fue lo que dijo Bey antes de que se lo llevaran, pero esa frase es como un jarro de agua fría para enfriar un poco más a una persona que se estaba volviendo loca. Antes de correr tras el equipo médico con algunos pensamientos que pasaban por su cabeza en distracción, una pantalla brillante de teléfono en la oscuridad proyectaba una imagen de un hombre misterioso y un corredor famoso. Se abrazaban con expresiones como la pareja más feliz del mundo. Hacer que el dueño del teléfono móvil no puede evitar hacer clic en me gusta en la foto antes de bloquear la pantalla y arrojar el hermoso teléfono a los subordinados que están a su lado. Era como si no le importara en absoluto si llegaría al receptor o no, porque si alguien se atreve a tirar su teléfono al suelo de un almacén que está mojado y sucio, de esta manera le habría hecho pagar mucho por sus daños. Estallido, golpear. El sonido de las espinillas golpeando contra el cuerpo humano palpitando el hígado sonaba hosco, pero parece que el tipo que está dirigiendo a sus subordinados se estaba divirtiendo mucho. La figura alta levantó la mano lentamente, ordenándole que detuviera el juego. La pobre víctima quedó tendida en el suelo, a pocos centímetros de la punta de sus caros zapatos de cuero. ¿Te duele? La voz sonaba tan fría que el bastardo que había estado chillando sintió frío hasta los huesos. Temblaba de miedo, porque aunque nadie me lo dijera, supo de inmediato que este hombre era lo suficientemente poderoso como para ordenarle que muriera en cualquier momento. Cuanto más veía que el hombre estaba en cuclillas frente a él, estaba tan asustado que casi se orina. Pregunté si te duele, duele, respondió el pobre, temiendo que accidentalmente se molestara y esto pudiera enojar aún más al gran jefe, sin ni siquiera darse cuenta. Solo viendo su cara, eso lo molestó bastante. Mal, la voz profunda volvió a ser suave ante un joven alto que pensó que tendría al menos 120 centímetros de altura. Se puso de pie. Tengo que decir que no duele. El hombre vestía una camisa blanca limpia con las mangas arremangadas hasta los codos, pantalones negros y zapatos de cuero brillante. Ambas manos estaban metidas en los bolsillos de sus pantalones de manera casual. La expresión en el rostro del jefe era tan suave mientras lo miraba, pero extrañamente sintió que estos ojos le resultaban extrañamente familiares. Es como si lo hubiera visto antes.